Puede que la extinción desde un punto de vista superficial se vea como algo malo, pero no es así, es parte del ciclo de la vida, y esto permite que nuevas especies surjan para mantener el equilibrio en los ecosistemas. El problema es que en los últimos años la mayoría de extinciones de flora y fauna no son naturales, sino provocadas por el ser humano, afectando severamente los ecosistemas. Y en este video te voy a enseñar algunas especies de animales que han desaparecido por culpa del ser humano. Pero antes, no se te olvide picar el botón de suscribir que se encuentra en la parte de abajo y tener activada la campana para que estés enterado de cada vez que subo video, ya que lo hago diario. Ahora sí, ponte cómodo en tu asiento y espero te guste el video. Soy Tuki. Vaca marina de Steller. Hace un poco más de 250 años existió una especie de sirenio que hacía que las especies actuales se vieran pequeñas a su lado. Se trata de la vaca marina de Steller, uno de los mamíferos marinos más grandes que han existido en toda la historia. Tenía un cuerpo hidrodinámico, sus patas delanteras se habían convertido en aletas que le ayudaban a moverse en el agua. No tenía aleta dorsal y su enorme cola era una aleta horizontal que le ayudaba a empujarse bajo el agua a una gran velocidad. Llegaban a medir desde los 8 a 10 metros de largo y su peso rondaba las 4 hasta las 10 toneladas. Están estrechamente emparentados con el actual dudongo. Habitó en las costas de las Islas Comandante, situadas en el sureste del Mar de Bering. Fue vista y descubierta por primera vez en el año 1741 por el naturalista alemán Georg Steller, por eso llevan ese nombre. El problema es que este descubrimiento llegó a los oídos de los cazadores de focas y balleneros, que vieron un gran negocio en ellas debido a su carne y grasa. Ahora, estas vaquitas eran extremadamente dóciles, a tal grado que se dejaban cazar con muchísima facilidad. Para 1768, tan solo 27 años después de su descubrimiento, la vaca marina de Steller había sido declarada extinta debido a la caza. Se hicieron intentos y expediciones para buscar ejemplares vivos y llevarlos a una zona protegida, pero todo fue inútil, y para 1852 ya no quedaba ni una huella de ellas, agregándola a la lista de animales que se extinguieron por culpa del hombre. Rinoceronte negro occidental. Su extinción es una de las más recientes, y por el tipo de animal que es, ya te debes imaginar el por qué se extinguió. El rinoceronte negro occidental fue una subespecie del rinoceronte, pero una muy rara. En sus buenos tiempos fue una especie bastante abundante, que se extendió por toda la sabana del centro oeste de África. Llegaba a medir de 3 a 3.8 metros de largo, tenía una altura de 1.4 hasta casi los 2 metros, y pesaba desde los 800 hasta los 1300 kilos. Poseía dos cuernos, el primero podía llegar a medir 1.3 metros de largo y el segundo desde los 20 hasta los 55 centímetros de alto. Eran animales sumamente impresionantes y con un temperamento bastante alto. A principios del siglo XX empezaron a salir los primeros reportes de ejemplares encontrados sin vida y con los cuernos cortados, así que se inició un plan de emergencia para salvar la especie. Para la década de 1930 la especie se recuperó y se implementaron medidas con él, pero no funcionó de mucho, y para el año 2000 quedaban muy pocas decenas de ellos. En el año 2011 no se localizó ningún ejemplar vivo en cautiverio ni en vida salvaje, por lo que fue declarado totalmente extinto. La razón, sus enormes cuernos que eran utilizados en algunas partes del mundo como medicina tradicional o para hacer accesorios. Estos cuernos podían alcanzar hasta los $30,000 o más en el mercado negro. Aún siendo declarado extinto, algunos naturalistas no pierden la esperanza de que una pequeña población de ellos se hayan escondido del humano para poder vivir, pero hasta hoy en día no se ha visto ninguno, así que se sigue considerando como un animal totalmente extinto. Alca gigante. También se le conoció por el nombre de alca imperial o gran pingüino. Este animal llegaba a medir hasta 1 metro de alto y vivió en las costas y mares de Norteamérica y Europa. Fue descubierto en el año 1605, pero eso fue lo peor que le pudo pasar. Los naturalistas decían que su carne tenía un sabor atroz, simplemente incomible, pero tal parece que a los marineros de la época no les molestaba, ya que lo empezaron a cazar por su carne. También se decía que sus huevos de 30 centímetros de alto eran un manjar. Eran aves muy vulnerables, ya que no podían volar y eran demasiado confiadas a los seres humanos. Se dejaban cazar con muchísima facilidad. Para finales del siglo XVI ya no quedaban ejemplares en Europa y unos cuantos en parte de Norteamérica. Para el año 1800 esta especie había emigrado hacia Islandia para poder protegerse. Ahí lograron reproducirse, pero ahora tenían otro problema, ya que los coleccionistas las querían, pero no por su carne, sino por su piel, ya que como nunca se había visto en esas tierras, se le consideró un ave extremadamente rara. Pagaban cantidades cada vez más grandes
grandes con tal de tener su piel o un ejemplar de ellos disecado. En 1844 un coleccionista lanzó una recompensa de 100 coronas al que llevara la piel de este animal, que en ese tiempo ya se declaraba extinta. Marineros aceptaron la oferta y el 4 de junio de ese mismo año encontraron la última pareja de alca imperial en Dinamarca. Acabaron con ellos y se llevaron los huevos. A partir de ahí ya no se supo nada de esta especie. El único recuerdo que nos queda de ellos hoy en día son sus plumas y huesos que se muestran en varios museos de Europa y Estados Unidos, agregando a esta especie a la lista de animales que se extinguieron por culpa del hombre. Este video ya se acabó, pero eso no quiere decir que aquí termine todo. Te recuerdo que tengo muchísimo más contenido en mi canal, el cual te recomiendo que vayas a verlos. Qué buena onda. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Mi nombre es Tuki y los veo hasta el próximo video. Adiós.